bendiga grandemente hoy con el privilegio que tenemos nuevamente de reunirnos para celebrar lo que Dios ha hecho y para glorificar su nombre. Como decía Eder, estamos muy agradecidos por Maika y por Emi, por todo el trabajo que ellos han hecho en este periodo sirviendo a nuestra iglesia. Así que les animo a animarlos a ellos. Al final no los dejen ir sin un abrazo fuerte. No es que ellos se van para siempre, ellos vuelven, pero celebrar lo que ellos han hecho en este tiempo. Y también a los demás estudiantes le pueden regalar su café, lo que ustedes quieran para que ellos se lleven, pero no lo dejen ir con las manos vacías, sin un abrazo y una palabra de ánimo. Así que hoy vamos a continuar en nuestra serie expositiva de la epístola de Primera de Pedro. Pueden abrir sus Biblias, por favor, nuevamente en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a finalizar el capítulo 1. Capítulo 1 del verso 22 al verso 25. Dice así la palabra de Dios. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Oremos. Gracias, Señor. Te damos de nuevo por este día y gracias, Señor, te damos de nuevo porque podemos abrir tu palabra, escuchar tu voz, ser confrontados, ser confortados, pero sobre todo, Señor, estar ahora al frente de un Dios vivo que nos comunica verdades que nos transforman. Y queremos que esa sea la realidad hoy, Señor. Quita toda distracción de medio nuestro y háblanos, oh Dios, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Les admito que cuando yo veo al grupo de estudiantes viniendo aquí, yo me siento viejo. Me siento viejo porque yo recuerdo esos tiempos y me hace recordar mi niñez. Cuando ya se acercaba el verano, era el tiempo de vacaciones, tiempo de descanso, de los estudios, de los exámenes. Y yo recuerdo vívidamente mis veranos, así como cuando yo tenía 10, 9, 11 años. Cuando crecíamos, lo que nosotros hacíamos, vivíamos en un complejo de apartamentos, imagínense una L de apartamentos, y en medio de ese parqueo, mis amigos y yo nos pasábamos el verano completo improvisando un estadio de béisbol en ese parqueo y jugábamos todo el verano. Lo único que nos detenía era la hora de comer. Cuando entrábamos a comer, jugábamos todo el día y la otra cosa que nos detenía era un vecino. Había un vecino que cuando llegaba con su carro a parquearse, todos decían a una voz, se acabó el juego. Porque ese vecino le molestaba si la bola le daba a su carro o le daba un poquito a la verja de su casa, de su apartamento. Para nosotros ese vecino era conocido como el que acaba los juegos. Y si ustedes han crecido en algún vecindario, también usualmente ustedes saben que hay personas que son conocidas por diferentes cosas. Por ejemplo, en todo vecindario está José, el que resuelve todos los problemas de plomería de tu casa. O también Pedro, el que sabe mucho de tecnología y si tu iPhone se rompió, tú lo llevas donde Pedro. O Juana, la que mejor cocina los frijoles y el arroz blanco. O Josefa, la que se sabe todos los chismes del barrio. Y hay muchos más que yo sé que ustedes están pensando en sus vecindarios donde crecieron. Había un distintivo que marcaba a estas personas con algo que los hacía diferentes y que ya uno los conocía por eso antes de verlos. El texto de hoy nos presenta entonces la pregunta: ¿de qué forma es conocido o conocida
aquella persona que ha nacido de nuevo y vive en santidad. ¿Cuál es esa marca distintiva que el texto de hoy nos presenta, que necesariamente estará presente en la vida de todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento y vive en santidad? Pedro argumenta en el texto de hoy que esa marca distintiva es el amor. Y por eso hoy estaremos viendo, mientras meditamos en estos versos con este tema, amando como nacidos de nuevo. Amando como personas que han nacido de nuevo. Y nuestra gran idea de hoy, si se les va a quedar algo, es esta: de un corazón puro fluye un amor sincero alimentado por la palabra de Dios. De un corazón puro va a fluir un amor sincero alimentado por la palabra de Dios en el Evangelio. Y estas son nuestras dos verdades: amando de verdad y amando la verdad. Amando de verdad a otros y amando la verdad de la palabra del Señor revelada en el Evangelio de Jesucristo. Como ya sabemos y hemos dicho antes, esta carta fue escrita a un grupo de personas exiliadas, esparcidas en diferentes áreas de Asia Menor, que han incluso salido a diferentes lugares a causa del sufrimiento por la nueva fe que tienen. Esta carta tiene como propósito animar y exhortar a estas personas y a nosotros hoy también a vivir con esperanza, como los que han nacido de nuevo en un mundo que rechaza a aquellos que tienen lealtad a ese nuevo rey en sus vidas, que es Cristo. Y ya vimos la semana pasada que luego de recordarles a sus lectores de la gracia que ya habían recibido, Pedro les decía de la gracia que ha de ser revelada en la manifestación de Cristo, la gran esperanza que todo esto provee. Y a partir del verso 13 él ha comenzado con la idea de cómo se vive como alguien que tiene esa esperanza, ese nuevo nacimiento. Vimos que la santidad es vital en la vida de un verdadero creyente. Pero también dijimos que este proceso de santificación es progresivo, un proceso de purificación para el creyente mientras vivimos como hijos obedientes a la verdad revelada de Dios. Y cada día, mientras crecemos, nos parecemos más a Él. Pero si se fijan en este verso 22, ahí miren sus Biblias, Él menciona una palabra dos veces en diferentes formas. Él dice, ustedes han purificado sus almas, y el verso 22 acaba diciendo, con un corazón puro. Menciona esta verdad, esta palabra de la pureza que va relacionada a toda esta santidad, y hoy se relaciona también al tema de amarnos unos a otros. Y cuando uno piensa en esa realidad, cuando uno piensa en esa verdad, inmediatamente, si tú has leído la palabra, te transportas al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la ley, tú puedes ver una y otra vez cómo se demarcaba la pureza y la impureza, de una forma muy clara. El impuro no tenía acceso ninguno a la presencia de Dios. Se encontraba incluso separado no solo de Dios, sino también de la comunidad alrededor de él. Estaba separado y no tenía el mismo tipo de comunión con otros que podían experimentar. Incluso eran requeridos por la ley a realizar rituales de purificación delante de Dios, que incluso en ocasiones necesitaban ser repetidos cada cierto tiempo. Qué dolorosa realidad presentaba el antiguo pacto: impuros delante de Dios y separados de los demás. Pedro les dice ahora en este verso 22, y ahí lo grandioso del Evangelio: los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, los que han sido comprados y ahora pertenecen a Él y tienen su confianza en Él, han obedecido la verdad del Evangelio. Cuando dice han obedecido la verdad, no significa que mi obediencia me hace salvo, sino, como hemos visto en todo el contexto, ya he nacido de nuevo, he obedecido la verdad del Evangelio que se obedece con fe y arrepentimiento, he puesto mi confianza en Él, y dice aquí que ahora ustedes han purificado sus almas. De estar impuros y separados, ahora dice que Cristo nos limpia y nos purifica.
Tito 2:14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Qué gran bendición hoy, iglesia. Antes estaban separados, ahora han sido comprados y están siendo purificados como parte de su nuevo pueblo. Ahora no son separados por su impureza. Dios ahora nos ha apartado para Él, para vivir junto a otros creyentes. Grandioso, grandiosa verdad. Esa purificación nos hace aceptos delante de Dios y nos da una nueva identidad, una nueva comunidad, un nuevo pueblo, donde podemos ahora vivir libremente en santidad. La impureza apartaba en vergüenza. La pureza de Cristo aparta en santidad a los suyos, que ahora vemos, esa pureza se vive en amor, amando de verdad los unos a los otros. De un corazón puro fluye amor. Hemos sido apartados por amor de Dios y ahora vivimos en amor genuino y sacrificial hacia otras personas. La tentación posible para nosotros hoy podría ser, pero yo he sido y estoy siendo purificado. Como decía Mike hace un rato, ahora yo soy limpio y estoy siendo limpiado. Por lo tanto, uno podría tener la tentación de decir, yo soy diferente y yo soy superior. Yo soy diferente y yo estoy en otro nivel. Yo soy una persona pura. Yo no necesito de nadie. Ya yo me gradué con honores, con el título, soy un cristiano puro. No. Repito, no. Lo que enseña Pedro aquí es que estos creyentes ahora mostraban en esta nueva vida, no en una separación orgullosa, pero en un amor creciente hacia los demás. Mi nuevo nacimiento y mi santidad personal se reflejan en relaciones interpersonales que han sido cambiadas. ¿Qué fluye de un corazón purificado entonces? Amor. Pero ¿qué tipo de amor? Lo describe en esa primera frase. En obediencia a la verdad son purificados para un amor sincero. Recuérdense que eran personas que estaban en dificultades, como nosotros podemos estar hoy. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en los tiempos de dificultad, los desacuerdos triviales entre dos personas toman dimensiones gigantescas usualmente. Lo que antes no te molestaba y tú lo dejabas pasar, cuando hay dificultad, todo se pone mucho más grande. Y eso lo vivimos todos los que estamos casados y tenemos hijos de una manera muy clara. Pero también cada uno de nosotros lo podemos ver. Y Pedro dice, ahora tienen que amarse. Y no de cualquier manera, de una manera sincera. Cuando yo iba creciendo, mi papá fundó una liga de softball. Yo desde niño lo veía siempre ideando y formando los equipos. ¿Y saben cómo se llamaba? La Liga Amistad. Y los 3 equipos se llamaban los fieles, los leales y los sinceros. Pero competían y no se veía todo eso en el juego ya. Pero la idea estaba ahí. Y fue la primera vez en mi vida que yo oí la palabra sinceridad. La sinceridad involucra entonces la idea de sencillez, veracidad, un modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. Una palabra bien pesada y llena de significado. Y aquí él describe, Pedro, como dice en el verso 22, un amor sincero de hermanos, un amor filial. Ya que somos parte de una nueva familia, necesariamente tenemos cosas en común, tenemos un mismo Padre, compartimos las mismas promesas, compartimos las mismas exigencias de parte de Dios para vidas santas. Entonces ahora podemos vivir como una familia donde tenemos ese amor sincero entre hermanos. Pero esa sinceridad en el amor
solo puede ir relacionada con una pureza de corazón. Como decía el verso la semana anterior, con esa sobriedad libre de intoxicación impura. Puede ser sincero el amor porque la pureza del corazón es verdadera, no hay disimulo, no hay hipocresía, no tiene caretas, no guarda apariencias, no hay una agenda oculta en cada conversación. Y como dice en la Reina Valera 60, es un amor fraternal no fingido. También lo dice Juan, en Primera de Juan, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amémonos de corazón, no de labios solamente, sino de hecho y en verdad. En otro punto Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pedro está diciendo, mis hermanos, a nosotros hoy también, no traten de demostrar algo que verdaderamente no existe en su corazón. No dice, y me llamó la atención esto, no dice practiquen un amor perfecto, que se va a ver igual todos los días y no va a tener fallas. Él dice practiquen un amor sincero, un amor real, un amor verdadero, que va a reflejar mis imperfecciones también como hijo de Dios, pero que al mismo tiempo lo veo como un llamado de Dios a que cuando tomo esa decisión de amar como el Señor me manda ahora, lo voy a hacer con un corazón que está listo para hacerlo de verdad. Y puede venir otra tentación. Puedo amar quizás para aparentar pureza, ya que el Señor dijo que los puros lo hacen, yo lo voy a tratar. O para ser visto por otros. O en ocasiones puede ser hecho incluso para calmar una conciencia que solo se aquieta cuando hay obras externas visibles que aparenten lo que yo entiendo debe ser el amor, pero que no reflejan las intenciones reales de mi corazón. Y les digo hoy, en un sentido muy fácil desde este púlpito, decir, amen sinceramente, perdonen a todo aquel que los ofende. Sé un hombre y una mujer que ame más y más cada día, hasta que me toca a mí sacrificarme, hasta que me toca a mí perdonar. Alguien dijo, perdonar es muy fácil hasta que nos toca a nosotros perdonar. Ahí el orgullo se hace presente y en muchas ocasiones se demuestra esa realidad de que me amo a mí, yo me amo a mí. Iglesia, la obra de Cristo que vimos fue comprada a un precio de sangre preciosa. La obra de Cristo en nuestras vidas es revolucionaria. El reino de Dios es un reino que pone todo lo que entendíamos, lo pone al revés. Tan revolucionaria que afecta la forma en que vemos todo y cambia toda nuestra perspectiva cuando Él hace entrada en nuestras vidas. Cuando hemos nacido de nuevo, ahora podemos amar con sinceridad, porque somos alguien impuro que ahora tiene acceso al trono de la gracia y puede acceder por el amor de Dios a algo que no tenía acceso antes. Puedo amar sinceramente, verdaderamente, aunque cueste, a esa persona difícil que a veces puede estar durmiendo contigo en tu propia cama o estando en tu propia casa como un hijo o tu esposo o esposa. Puedo perdonar sinceramente, aunque lleve sacrificio, a esa persona que me ha herido. Puedo hoy, entonces, vivir mis relaciones interpersonales con libertad y sin fingimiento. Puedo ser quien soy en Cristo, confiando en que Él me guiará a vivir en amor y verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Te pregunto hoy, ¿hay relaciones personales, interpersonales en tu vida en las que estás actuando con fingimiento? En la que no estás siendo verdadero, en la que quizás estás poniendo una cara para salir del paso, pero no hablando la verdad de tu corazón. Todo eso es complejo. Sé que es una pregunta compleja, ningún caso es igual, pero pídele hoy a Dios que purifique tu corazón y te ayude a vivir una vida real junto a otros de forma sincera y sin hipocresía. Mis hermanos y hermanas, quitémonos las caretas hoy.
por la libertad que ya tenemos en Cristo. No es necesario demostrar algo que no creemos ni entendemos. Tenemos libertad en Cristo y una nueva claridad de que la preparen sus mentes a ser renovadas y transformadas por el Dios que salva, santifica y preserva a sus hijos. Y recuerdo mucho a mi hija Valeria. Ella hoy tiene 11 años y se va al grupo de jóvenes y todas esas cosas. Y ella se cree grande. Pero todavía recuerdo ese momento cuando ella era pequeñita, así de 1 año o menos. Cada mañana desde su cuna, aproximadamente 5:45 de la mañana en punto, ella despertaba y decía, ¡Papá! ¡Papá! Esa era la única voz que se escuchaba en medio del sueño y de la oscuridad. Y cada mañana yo era despertado por una frase que expresaba un amor sincero. Ella no tenía forma de calcular nada, ni pensarlo mucho, ni tratar de entender si mi papá me estaba oyendo o no, o si él va a entender lo que yo le estoy queriendo decir. Ella solo decía, ¡Papá! Y hasta que yo me paraba y la buscaba, ella no paraba. Entonces, es ese tipo de amor, donde hay un amor sincero que exprese un corazón verdadero y puro, es lo que Pedro está diciendo aquí. Mientras somos santificados, nuestros corazones son purificados y nuestras relaciones son más reales y menos artificialmente fabricadas. Ahora, ¿cómo se practica ese amor? Después que él ha dicho esto, al inicio del verso 22, en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero, viene un mandato. Ámense de corazón, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo se practica ese amor sincero? Amando fervientemente. Hay un mandato muy claro. Aquí él cambia del amor fraternal al amor ágape, al amor sacrificial, al amor donde yo doy algo de mí, cedo para que el otro sea beneficiado. Un amor especialmente fuerte, un amor visceral, un amor que viene desde lo más profundo de tus entrañas. Te decía que es la idea de estirar un músculo hasta el límite máximo de su capacidad. Es un amor de ese tipo que se estira, hace sacrificios, va a la milla extra por el bien de la otra persona. En medio de ese sufrimiento, ellos necesitaban relaciones profundas y nosotros hoy también. Un cambio profundo de corazón conlleva un cambio profundo en la forma en que veo mis relaciones. Recuerden, hemos sido apartados por amor de Dios y ahora vivimos en amor a otros. Decía este autor, compartimos el amor fraternal que dijimos en ese amor sincero, porque somos hermanos y hermanas en Cristo y tenemos semejanza. Pero compartimos el amor ágape porque pertenecemos a Dios y por lo tanto podemos pasar por alto las diferencias que tenemos. En el amor filial celebramos nuestras semejanzas. Con el amor ágape cubrimos nuestras diferencias. Y todo esto se ve aquí en esta vida de amando de verdad a causa de haber nacido de nuevo a un corazón puro. Y dice de todo corazón, en otra versión dice, ahora procuramos relaciones puras que no sean malintencionadas ni contaminadas por ese pecado que nos aleja de Dios, pero que también nos aleja de dar servicio en amor a otros. Un corazón puro basado en la verdad del Evangelio. ¿Saben de qué pasa? Del yo primero a una vida de amor sincero hacia otro. Jesús mismo lo decía en Juan 13. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Se recuerda la introducción? ¿Cómo serán conocidos aquellos que han nacido nuevos, los discípulos de Cristo? Verso 35 de Juan 13. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. En 1 Corintios 13, Pablo comenzaba todo ese capítulo que es una descripción del amor de Dios, imposible de hacer de la misma forma para nosotros. Pero él decía, si yo hablara lenguas humanas y angélicas,
pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si ustedes han escuchado un instrumento desafinado, saben lo desagradable que es estar ahí como mis hermanas vivieron mientras yo aprendía a tocar la flauta dulce en la escuela primaria. Mis hermanas no querían que yo estuviera en la casa porque sonaba horrible cuando sonaba desafinado. Y Pablo dice eso en 1 Corintios 13. La vida que no está marcada por el amor, aunque profesemos haber nacido de nuevo, es un instrumento que se puede ver muy bonito, pero suena desafinado y no está acorde con la armonía y la melodía de esa obra de Dios a nuestro favor, que fue una obra sacrificial. ¿Cómo luce este amor entonces? Un amor sincero que expresa amor sin dejar a un lado la verdad. Si es verdadero, no va a dejar a un lado la verdad. A veces van a ser conversaciones más difíciles en estas relaciones interpersonales. No aparenta perfección y no tiene una agenda oculta. No está buscando sacar beneficio de la otra persona. ¿Cómo luce ese amor entrañable? Es mucho más profundo que un sentimiento. La pregunta no es, ¿tú sientes que lo amas? Lo que nos enseña aquí la palabra es, ¿has decidido amar como Cristo amó? Es un cambio de voluntad. Involucra una decisión profunda que mueve mis motivaciones más profundas y les aseguro hoy, mis hermanos y hermanas, conlleva mucho sacrificio. Mucho sacrificio conlleva vivir la vida de esta forma. En el mismo 1 de Pedro, en el 4:8, él también les decía, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Más adelante en la carta lo vuelve a repetir esta gran idea. Entonces, cerrando esta parte, amando de verdad, con un amor sincero, verdadero y con un amor entrañable, profundo. Imagínense sus vísceras, sus órganos más profundos, sale de ahí. Amor sincero y profundo a causa de un corazón puro por la obra de Cristo. Y la segunda parte, no solo amamos de verdad, sino que ahora también amamos la verdad. Amamos la verdad del Evangelio. Él le vuelve a recordar ahora en el verso 23, él dice, pues han nacido de nuevo. Es como si el imperativo que él había dicho, ámense los unos a los otros entrañablemente, es como que está en un sándwich entre dos ideas. Ya ustedes han sido purificados, han nacido de nuevo, han nacido de nuevo. Y en medio de todo eso, ámense los unos a los otros. Y ahora él dice también que este nuevo nacimiento, si se fijan en el verso 23, es mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Eso mismo decía Santiago en el capítulo 1 de Santiago. Han nacido de nuevo por la palabra. En un momento Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, asegúrate de escudriñar las escrituras porque en ellas se encuentra el mensaje de salvación para el ser humano. Las escrituras contienen la sabiduría que lleva a la salvación. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice en otra parte de la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. La palabra de Dios contiene el mensaje de redención a través del Evangelio. Las buenas noticias que transforman, salvan, dan esperanza y son la única forma de ser aceptos y puros delante de Dios. De nuevo, él hace un contraste marcado y una referencia temporal, como ya ha hecho varias veces en la carta. Ha dicho esperanza incorruptible, el precio de su redención imperecedero. Y ahora dice, la palabra de Dios no es de simiente corruptible, no viene de una semilla que perece, pero sí de una simiente incorruptible. La palabra de Dios permanece y por eso puedo creerla. Este amor que hemos hablado parece naturalmente imposible de lograr, y lo es imposible. Es porque es en base a un hecho sobrenatural. Las nuevas relaciones sinceras y entrañables solo son posibles por el nuevo nacimiento, por medio de la verdad del Evangelio. Si es presentada entonces como una semilla pura que es eterna, entonces el fruto que produce es puro y tampoco cambia. El Dios que ha hablado
es eterno, santo y verdadero. Las cosas que Él dice no son triviales y pasajeras. Y por eso hoy yo puedo nacer de nuevo por esa verdad que me habla su palabra de Cristo, por esa obra perfecta de amor de Él a favor de pecadores que no lo merecían. Y hoy entonces yo puedo experimentar el amor que puedo tener unos con otros. Muchas promesas que nosotros hacemos las incumplimos o que nos hacen otras personas. Muchas promesas son pasajeras, pero Dios es eterno y poderoso y sus promesas son eternas y poderosas. Y Él procede aquí a citar Isaías 40 en el verso 24, que dice: porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios, además de ser eterna, es viva. Y se fijan aquí, Él está citando un pasaje en Isaías 40, un pasaje precioso que ustedes leen en Isaías 39, se le decía por medio del profeta: ustedes van a sufrir a manos de Babilonia. Y el capítulo 40 decía: tengan ánimo, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor permanece para siempre. A un grupo de exiliados se le decía: miren lo que el Señor le prometió a un grupo que iba a estar exiliado aún antes que pasaran por la situación. Y lo vemos en toda la palabra, cómo eso se cumple en aquel Mesías que es Cristo. ¿Qué ánimo tenemos hoy tú y yo también al ser recordados que su palabra vive y permanece hoy también? Y yo lo he visto como un hombre del Caribe que nunca vio las estaciones del año. Cada año veo como la hierba en el patio se seca, se muere y vuelve a nacer. Pero uno nota ahí cómo el autor aquí compara, citando Isaías, lo finito que es el hombre, lo finito que somos nosotros. Y la compara con la palabra eterna e infinita de Dios. Es como si Él nos dijera hoy, cuando estamos frente a su palabra, frente a la voz de Dios ya revelada: tus logros, piensa cuáles son hoy, tus fortalezas, la belleza física, los bienes acumulados, pero también tus aflicciones, tu dolor, tu sufrimiento. Todo esto como experiencia humana son como la hierba que seca, se cae y muere. Pedro nos está invitando hoy a que este amor que vamos a expresarnos unos a otros esté fundamentado y alimentado por la palabra de una verdad que es eterna, inmovible y que siempre se va a cumplir en la voluntad de Dios. Compara hoy lo seco y pálido de lo terrenal a la luz de la palabra eterna y viva. Y te invito a que escuches hoy la voz de Dios. Escuches hoy su voz, no la ignores. Medita en ella cada día y veamos ahora la palabra de Dios como algo sumamente más grande y más especial de lo que muchas veces valoramos e incluso pensamos. Cada vez que abres su palabra, escuchas su voz. Y decía el Señor a través del profeta Isaías, lo dice a través de Pedro y lo dice hoy: escuchemos la voz de Dios, vivamos esas promesas que son eternas y obedezcamos esos mandatos que también son para siempre. Pero sobre todo celebremos la obra de Cristo a nuestro favor, amándonos unos a otros. Cuando Dios habló, se creó todo lo que vemos hoy. Cuando Dios habló a Abraham y le dio una promesa, Abraham dejó su tierra, su familia, su parentela. Cuando Dios habló y actuó, el pueblo guiado por Moisés salió de la esclavitud y fue por el desierto. Cuando Dios habló, el pueblo exiliado tuvo esperanza. Hubo un silencio estruendoso de 400 años, pero cuando Dios habló otra vez, fue más estruendoso todavía. El verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne en Cristo y habitó entre nosotros, llenos de gracia y verdad.
Cristo vino a demostrar un amor que sobrepasa cualquier tipo de amor que podamos imaginar o expresar en el día de hoy. Un amor sincero que tomó el lugar de los que sinceramente estábamos perdidos, para hoy decirnos: confía en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si hemos puesto nuestra fe en Él, ahora entonces amamos porque Él nos amó primero, en base a la fortaleza de su palabra viva y eterna, en base a la obra de redención ya ejecutada, en base al nuevo nacimiento y regeneración que hemos experimentado. Pero te pregunto hoy, y la pregunta que tiene todo el capítulo 1, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Todas estas verdades que hablamos hoy solamente son posibles en el contexto del nuevo nacimiento, de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Así que te invito hoy, si todavía no has puesto tu fe en Cristo, esa es la forma en que un corazón nuevo es creado. No es a través de obras ni penitencias, es a través de la obra y el sufrimiento del Dios que se hizo hombre para ir a la cruz y resucitar de la muerte y darnos esperanza eterna. Acude hoy con brazos abiertos ante ese mismo Dios que sigue amando hoy también a pecadores impuros como nosotros. La palabra nos aleja del pecado, o el pecado nos aleja de la palabra. El evangelio que nos salva también nos sostiene. Entonces, el verso 21, si se fijan, acababa diciendo: de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. El verso 25 y lo que hemos venido leyendo nos concluye con la idea de que también hay amor, fe, esperanza y amor, como se ve en muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento. Y él decía: esta es la palabra que a ustedes les fue predicada. En otra versión dice: esta es la palabra del evangelio que a ustedes les fue anunciada. Hay una conexión directa con el evangelio cada vez que se menciona palabra en estos versos. Entonces, hemos nacido de nuevo por la resurrección de Cristo, hemos nacido de nuevo por la palabra de vida a una esperanza incorruptible por medio de una palabra eterna e incorruptible. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Amamos de verdad unos a otros con un amor sincero, no fingido, y amamos la verdad de aquel que habla y hace que las cosas sucedan, de aquel que habla y muertos viven por la eternidad. La palabra de Dios nos santifica, nos purifica y nos da la libertad para vivir sin fingimiento. Ama de verdad hoy, porque has sido amado por la verdad de Dios a través del evangelio y la obra de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, un amor inmensurable, un amor que no podemos ni siquiera tratar de definir. Pero te pedimos, Señor, que hoy sea realidad, que hayamos experimentado una gracia maravillosa, que hayamos experimentado esa redención tan gloriosa, y que, Señor, no tomemos todo esto como simples conceptos teológicos, sino como mucho más, Señor, las cosas que tú haces en corazones que han sido purificados. Te pedimos perdón, Señor, hoy si hemos estado